Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia. Una propuesta que cada domingo les entrega la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Hoy vamos a hablar de un tema tremendamente importante. En la Biblia dice que nadie ama más que aquel que da la vida por los amigos. Y por otro lado, tenemos la parábola del buen samaritano, en donde el samaritano, ustedes saben, en la Biblia, en la cultura judía, era un extraño, y un extraño no querido incluso. Y sin embargo fue el único de todos los que pasaron por el camino que bajó de su montura y al ver un herido al costado del camino, le vendó sus heridas, le llevó a una posada, le cuidó. Es decir, no solamente con el amigo, sino con el prójimo. Donación de órganos es nuestro tema. Y para ello hemos invitado al doctor Gustavo Melgarejo. Él es presidente del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Doctor Melgarejo, muy buenos días, gracias por estar en el programa. Buen día, un saludo a toda la audiencia y realmente un placer conversar de este tema. Y nos acompaña también el doctor Marcelo Pedersani, él es coordinador del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante y Clínicas, me dice acá. Buen día, doctor Pedersani, ¿cómo está? Gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día, Roque, buen día a la audiencia. Y así como dijo el doctor Gustavo, es un gusto estar hablando de este tema, ¿verdad? Que es un tema que crea muchas dificultades, ¿verdad? A la hora de tocar y que la gente tiene mucho desconocimiento al respecto, y yo creo que es muy importante tocar este tema más a menudo. Muchas gracias a ustedes por su presencia y su disponibilidad, porque eso también es generosidad y caridad hacia el prójimo, porque muchos pueden llegar a beneficiarse a partir del programa. Un programa que se ve en todo el territorio nacional. Ustedes conocen el alcance de Telefuturo y a pesar de que es un domingo muy temprano, increíblemente muchísima gente ve en todo el país. Así es que atención a esto. Para comenzar, ¿cuál es la situación de necesidades de trasplante en el país en estos momentos, del relevamiento que ustedes tienen? ¿Cuántas personas están esperando trasplante y de qué tipo? Cualquiera de los dos pueden. Actualmente tenemos 273 personas en lista de espera. Los trasplantes más requeridos son los de córneas en tejidos y los de riñón, ¿verdad? Que son personas que al desarrollar una enfermedad que destruye el riñón, su única opción de tratamiento es el trasplante, y de por sí que es importante que la gente sepa que hoy día es de primera elección, o sea, entre la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, el trasplante es la primera elección que un profesional debe ofrecerle a un paciente para mejorar sus condiciones de vida, y también constituye un ahorro para el sistema. Pero todas estas cuestiones de necesidad que estamos hablando, de corazón, de hígado, de huesos, porque el país se ha desarrollado en estos últimos 10 años, todo se origina a partir de la donación. O sea, es la donación, es la generosidad, la solidaridad, el motor que mueve a 100 profesionales cuando hay un operativo de una persona fallecida, que incluye a 5 a 6 hospitales, laboratorios. Inclusive en algunos operativos hubieron miembros de la iglesia que apoyaron el momento de la entrevista. ¿Por qué? Porque a veces las familias también, aparte de una contención psicológica, también piden un apoyo espiritual. Así que yo creo que es importante que la sociedad se involucre, porque el trasplante tiene esa particularidad. Es la sociedad la que da y es la sociedad la que recibe. Entonces, los necesitados son 270, ¿cuánto me dijo, doctor? 273. 273 los que están en lista de espera en estos momentos. Sí. Quizás sea una pregunta que no corresponda, ustedes me dicen no se debe plantear así, ¿verdad?
Pero la pregunta es, ¿cuántos potenciales donantes se pierden por falta de información o por falta de conciencia? No sé si hablarlo diariamente o semanalmente o mensualmente. Sí. No sé si estoy planteando bien la pregunta, ¿verdad? No sé, doctor Pedersani, se puede... Sí, sí. Nosotros, la capacidad de donación es algo que se repite en todo el mundo, ¿verdad? Se calcula más o menos que de cada cama en terapia intensiva se puede generar un donante por año. Nosotros tenemos aproximadamente 700 camas de terapia intensiva en el país. O sea que tendríamos que ponerle que aunque sea la mitad de esos deberían poder ser donantes, alrededor de 300 donantes. Pero, así como lo dice, por la falta de concienciación de las personas, a veces también de los personales que trabajan en los hospitales, no llegamos a esa cantidad, estamos muy lejos de esa cantidad. Estamos cerca de un 10% de esa cantidad total de donantes que podemos nosotros tener cada año, ¿verdad? Muy difícil la situación porque esa gente en la lista de espera, si bien los que necesitan un riñón tienen una hemodiálisis para aguantar mientras necesitan, ¿verdad? Los que necesitan corazón o que necesitan hígado, fallecen esperando un órgano, ¿verdad? Es triste decir, pero es así, ¿verdad? Tenemos una alta mortalidad de la lista de espera, ¿verdad? Porque no conseguimos la cantidad de órganos que necesitamos, justamente porque hay demasiados posibles donantes que no se transforman en donantes por muchísimas cosas, muchísimas adversidades, ¿verdad? Pero la concienciación es una de las principales problemas que tenemos. Simplemente porque no sé si yo nomás no atendí o no escuché bien, doctor Pedersani, ¿cuántos potenciales donantes se pierden por año? Y en realidad, ponerle que por lo bajo, yo creo que aunque sea 200 potenciales donantes se pierden por año. O sea que si tuviéramos un país súper preparado para la donación, mucha conciencia y compañía, fácilmente resolveríamos esta necesidad de 270 y algo, doctor Melgarejo. En la teoría no es así, ¿verdad? Porque en realidad, a medida que evolucionan las sociedades y la población envejece, esta necesidad va a ir aumentando, y eso se ve en todos los países desarrollados. Inclusive España, que es líder a nivel mundial, no tiene una lista de espera sin pacientes. Y justamente la gran preocupación de los países es que ese desbalance entre donación y entre personas que necesitan el trasplante, la brecha sea mayor. Por eso que ahí se hace mucho esfuerzo, inclusive hay planes regionales y mundiales para tratar de paliar ese problema. Por eso es importante hablar de la donación como un acto de amor, de altruismo, y que cualquier ser humano, cuando le llega a su final, debería ser como una especie de legado a la sociedad, dar parte de su cuerpo para que muchas personas vivan. Eso por un lado. Y por otro lado también conlleva un mayor desarrollo del sistema de salud, porque lógicamente si yo tengo 200 donantes, en las situaciones actuales no voy a tener suficientes hospitales ni suficientes equipos para hacer trasplantes así en forma consecutiva. Entonces, el trasplante tiene otro beneficio, mejora el sistema de salud, y por eso lo hacen los países europeos, invertir tanto en trasplantes. ¿Por qué? Porque siempre se habla en términos de calidad, porque cuando nosotros evaluamos un posible donante, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos protegiendo a aquella persona que va a recibir el órgano o tejido. O sea que esa es nuestra finalidad, porque como siempre explicamos a la familia, lastimosamente ya no podemos hacer nada por él, pero él sí puede hacer muchísimas cosas por otras personas que están sufriendo o que en cualquier momento pueden morir. Doctor Pedersani, ¿cuáles son las principales resistencias y dificultades que se tienen en el momento de conseguir un donante? Bueno, tenemos dificultades, así como viene diciendo Gustavo, no es solamente nosotros, en el mundo, ¿verdad? Hay bastante dificultad con los donantes, ¿verdad? Tenemos dificultades en todos los puntos, ¿verdad? Tenemos dificultades en que de repente el médico que está con ese paciente que falleció, no se le ocurre que ese paciente pueda ser donante. A veces no se le ocurre luego, y a veces no se le ocurre porque dice, este paciente tenía, yo qué sé, 70 años, y yo creo que 70 años ya es muy viejo para donar. Entonces,
no dona. Entonces nosotros perdemos ya pacientes en el primer eslabón, que es en el profesional de la salud, que tiene que decir, este puede ser donante. Y el segundo, que es para nosotros muy importante, es la negativa de la familia a la donación de órganos. No sé si todos están familiarizados que nosotros desde el 2018, con la ley Anita, todos los mayores de 18 años somos donantes. Entonces, técnicamente la sociedad decidió que todos seríamos donantes y esa gente tiene que donar prácticamente automáticamente sus órganos. Pero no es así. Hay una resistencia por parte de la familia en cumplir la ley, ¿verdad? Entonces, hay muchísima negativa a la donación. Y también un poco de gente que durante la vida decidió que no quería ser donante, que eso es, la ley lo permite, ¿verdad? Si uno durante la vida dice, yo no quiero ser donante cuando fallezca, ¿verdad? Hace muy bien, ¿verdad? Se registra como no donante y puede no donar. Pero la mayoría a veces son las familias las que no están en contra, ¿verdad? Y muchas veces nos llevó que a veces no es ni siquiera la familia cercana, es un vecino, es un pariente, alguien que no está en el país, ¿verdad? Y como hay un temor con esto de tocar, de como, no sé, como faltar el respeto al cadáver, ¿verdad? Aunque a veces, por ejemplo, la mamá diga que sí, pero uno de los hermanos dice que no, la mamá se retracta, también dice no, mejor que no, porque entonces yo creo que ese para nosotros en este momento es la mayor dificultad que tenemos. Sí. No, y eso es cierto, es como que la gente, o sea, por más, vos estás en una entrevista y hay 11 personas, ¿verdad? Y 10 están de acuerdo y una está en contra y como que la gente se quiere plegar al que se niega, o sea, es como que no nos convencemos de hacer lo bueno. Y eso pasa en nuestra sociedad, o sea, siempre es como aquella persona que, yo diría es algo negativo, porque en realidad la donación beneficia a todos, beneficia a la familia que dona por el tremendo alivio emocional que le produce, y ni qué decir, esa persona está sufriendo. Y justamente nosotros hace poco estuvimos en un congreso mundial y leímos la carta del Papa, donde era una carta muy expresiva, muchos sentimientos, donde él agradecía a los profesionales y decía que los donantes son realmente como ángeles por salvar tantas vidas. Y habla la experiencia también de un famoso cantante, el Puma Rodríguez, que contaba que él en los últimos 3 días antes de llegar a su donante, él no podía respirar, no podía dormir, no se podía vestir, vivía con oxígeno su vida, era un infierno, decía. Y agradecía profundamente que existan personas como su donante. Lo que pasa es que muchas veces la sociedad no quiere hablar de la muerte. Entonces, por ejemplo, yo soy tu hijo y te digo, papá, yo quiero donar. Y vos decís, no, por favor, no hablemos de eso. O sea, hay una especie de miedo de hablar de algo que es natural, porque todo ser humano tiene un ciclo biológico. Y es importante que la gente aprenda a expresar su voluntad y que la familia agradezca, porque les digo bien en la práctica, hace poco tuvimos un caso de un donante ideal que nunca se registró como opositor, y a mí me rompió el alma porque la mamá me rogó, me agarró de los brazos y me rogó, por favor, no le toquen a mi hijo. Entonces, para nosotros tampoco es la idea de violentar, pero yo creo que uno de los graves problemas que tenemos es desconocemos nuestra propia religión y también nuestro sistema educativo no le enseña a la gente del proceso, porque es un proceso largo, complejo, y que de por sí de 100 muertes, 1 o 2 lo que van a ser validados como donantes. ¿Por qué? Porque debe cumplir muchas condiciones, como bien mencioné. Sí, vamos a hablar justamente de esas condiciones, quién puede ser donante y quién no, después de la pausa, breve pausa. Estamos en esta mañana de domingo hablándoles de la importancia y la necesidad de la donación de órganos. Escuchamos atentamente a nuestros invitados de esta mañana sobre todo más de 270, casi 280 personas en el país están esperando órganos, la donación de órganos para salvar sus vidas, en algunos casos ya urgente, y en otros casos para mejorar sus condiciones de vida, por ejemplo los dializados, los que tienen problemas de los riñones, ¿verdad? Si tuviéramos conciencia, si Paraguay estuviera en un 100%
en su conciencia, en su sensibilidad, y se vuelve todo el país donante, tendríamos al menos 200 donantes por año disponibles. Con eso no se resolverían todos los problemas, me dicen nuestros invitados, pero aliviaría muchísimo la situación. Hay muchas dificultades, incluso para cumplir una ley ya existente, como es la ley Anita, por parte o por la resistencia de los familiares. Entonces, eso fue un poco lo que hablamos en el primer bloque del programa. En este segundo bloque, con el doctor Gustavo Melgarejo, presidente del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, y el doctor Marcelo Pedersani, coordinador, queremos entrar en ver, bueno, entonces, quiénes pueden ser donantes, quiénes no pueden ser donantes, porque decía el doctor Melgarejo, creo que no todos los que están disponibles ahí pueden ser donantes finalmente. ¿Por qué eso, doctor Melgarejo? Y básicamente que se deben cumplir condiciones. Y una de las cuestiones es que, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos la donación es que no tenga de una infección activa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa infección activa puede contagiarle al receptor. De por sí que, por eso el COVID, por ejemplo, impactó profundamente en el mundo de los trasplantes en estos 2 años y provocó que países con mucho desarrollo bajen prácticamente a la mitad su tasa de donación por todo lo que demandaba hacer las pruebas para detectar el virus y descartar o validar el donante. Después hay estudios que tienen que hacer donde se evalúa el corazón, el riñón, el hígado, y llamativamente para que la gente entienda, por ejemplo, hay casos de personas de 34 años que evaluamos en el momento y la familia dice que era una persona totalmente sana y tenía un corazón totalmente destruido por la hipertensión. O sea, esa persona era hipertensa y nunca supieron eso porque no consultó probablemente. O sea que lo que quiero decir que son situaciones muy contadas las que pueden ser consideradas como donante real. Por eso lo más importante todavía es la conciencia, porque imagínense cuando hay esa negativa, la gran oportunidad que se pierde, y eso es lo que a nosotros a veces nos deprime, ¿verdad? Ver una persona joven, llena de vida, que muere por un aneurisma y la familia no quiere aceptar que esa persona es donante. Y esa persona puede salvar a 8, a 5, a 6 personas de órganos y a 100 personas en tejido. O sea, imagínate la cantidad de gente, y eso es lo que decíamos haciendo una mesa entre médicos, qué pena que esta familia no entendió la importancia de lo que pueden hacer, y tantas personas se perdió la oportunidad, porque no son oportunidades que se van a repetir, porque cada persona tiene características físicas e inmunológicas diferentes. Por eso que nosotros cuando evaluamos el grupo, vemos el peso, el tamaño de la persona. ¿Por qué? Porque técnicamente tiene que cumplir condiciones para hacerse un trasplante, sobre todo, por ejemplo, el corazón, o mismo alguna vez cuando desarrollemos el pulmón, son muy complejos. Entonces es muy importante que la familia entienda por qué hay que ser donante. ¿Por qué? Porque son oportunidades únicas. O sea que yo tengo a veces un donante para un niño de 6 años y ese donante nunca más va a aparecer, porque sobre todo la donación pediátrica es sumamente infrecuente. Y para darte idea, en estos 2 últimos meses que estuvimos imperativamente buscando donante para una niña de 6 años, hasta ahora no apareció una persona o un caso que reúna esas condiciones. O sea, no es fácil lo que hacemos, pero la gente tiene que ser solidaria. Doctor Pedersani, ¿la edad importa en la donación? Por lo que acaba de decir también el doctor Melgarejo, que los niños, conseguir órganos para niños y adolescentes es lo más complicado. Sí, claro que la edad importa, pero lo que hay que quitar es ese concepto que tenemos que no se puede donar por edad. O sea, como dijo el doctor Melgarejo, nosotros cada donante se evalúa cada órgano que puede donar. Y a veces encontramos donantes de 60 o más, 70 años, inclusive en el mundo hay hasta de 90 años que pueden donar todavía órganos. Y tejido se puede donar casi siempre. La córnea es un tejido muy noble y se puede donar prácticamente desde los 1 año hasta los 90 años sin problema, ¿verdad? Entonces, siempre que uno quiera donar hay algo que se puede aprovechar. Pero claro, hay un problema con los otros órganos en cuanto a la edad, ¿verdad? Los niños es muy difícil porque la mayoría de los fallecidos son adultos y no tan jóvenes, ya mayores de 40 años. Entonces nosotros tenemos
porque un riñón de 40 años no lo podemos poner a una criatura de 6, ni un corazón, ¿verdad? Entonces tiene que haber una compatibilidad, aparte de grupo sanguíneo, de inmunología, de edad y de tamaño, ¿verdad? Lo ideal es que una persona reciba un órgano que sea más o menos 5 años más o 5 años menos de lo que tiene el receptor, más o menos ese. Y si ya son muy grandes, a veces hasta 10 años de diferencia, pero si impacta la edad, entonces por eso es muy difícil conseguir órganos para niños. Uh-huh. Doctor Melgarejo, me decías fuera de cámara, antes de iniciar el programa, que produce una donación, en el momento en que se da una donación, produce como un ambiente y un cambio importante en el entorno donde se está dando esa donación, llámese hospital, y toda la estructura y toda la red de relaciones entre ustedes mismos, seguramente en el mundo de la medicina o la salud pública. Cuéntenos. Sí, realmente nosotros siempre decimos que cuando va a ocurrir una donación es una suma de lazos, ¿verdad? De lazos solidarios, porque inclusive de repente uno se va al interior y encuentra alguna falencia en el hospital. Hay gente que dona, hay gente que no tiene nada que ver con el sistema de salud, viene y aporta su granito de arena para que todo el sistema sea viable para el trasplante, porque el problema principal nuestro es el tiempo. Nosotros tenemos que tratar de hacer todos los estudios en más o menos 3 horas, y siempre le explicamos a la familia que es algo importante que la gente sepa, que en promedio 8 a 10 horas más vas a esperar para retirar el cuerpo de su ser querido. ¿Por qué? Porque es un proceso que implica varias evaluaciones. Una vez que se tienen esas evaluaciones, se le llama a los diferentes equipos, y la cirugía de ablación, según sea multiorgánica, no puede durar de 3 a 5 horas. Y de paso, hay que agradecer la paciencia también que siempre nos tienen. Pero es importante que la gente entienda el proceso, porque nosotros tenemos una cultura de que como que alguien muere y enseguida queremos llevar el cuerpo. Eso, y inclusive a veces las propias funerarias son nuestros enemigos, porque te llaman y le dicen, no, eso te van a tener 2 o 3 horas y después va a poder llevar, te van a entregar todo mal. O sea, hay gente que no, realmente, de cierta forma, va en contra de nuestros principios. Eso es importante aclarar, porque yo siempre le digo a mi esposa, ¿cómo nosotros no entendemos si vemos, por ejemplo, una reina que fallece y después de una semana se entierra? O sea, todo lo que uno tiene que hacer por la persona tiene que ser en vida. Y la muerte es un final que debería dar más vidas con la donación. Solo ese concepto deberíamos manejar como sociedad, por un lado. Y por otro, como bien dijiste, cuando uno se va a un hospital donde se genera un donante, el ambiente es increíble. O sea, se siente como si fuera que hay un espíritu especial. Y yo siempre digo que en estas cosas hay algo de Dios, porque es como que todas las cosas se confabulan para que ese proceso se realice. Todo se confabula. La obra, los médicos, justo está el que tiene que firmar, porque a veces, por ejemplo, el documento de la certificación de muerte solamente algunos especialistas pueden firmar. Imagínate, nosotros hacemos operativos, feriados, fin de semana. Y yo siempre digo, esa suma de factores que hacen que se produzca un trasplante, en realidad siempre tiene algo de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que realmente dan que pensar, ¿verdad? O, por ejemplo, una persona que está grave y que está en situación de muerte, y justo a la semana aparece una persona compatible. Porque este último caso que tuvimos, por ejemplo, para que ustedes sepan, era un niño que entró, un joven que entra en el hospital, prácticamente en parada cardíaca, con falla renal, sin orinar. O sea, un paciente que nadie le daría vida, sinceramente. Médicamente su pronóstico era pésimo. Una semana aparece su ángel donante y esa persona vuelve a vivir. O sea que es realmente un milagro de vida, y es importante que nosotros seamos conscientes y no nos sensibilicemos porque tenemos a un familiar enfermo. Siempre yo digo eso, lo mejor es tener salud y trabajo, pero no entremos a entender y a concienciarnos por un acto que pasa a nuestro hijo, a nuestro hermano. O sea, no deberíamos llegar a ese punto y tener ese tipo de sufrimiento, porque el que tiene una enfermedad sufre todos los días, sufre muchos problemas, no solamente la enfermedad, sufre problemas económicos, problemas sociales, problemas de desarraigo, gente que tiene que venir del Chaco a dializarse acá en Asunción. O sea, es un problema social grave que gracias a un acto solidario le damos una solución humana. Hay un aspecto de los donantes vivos, por ejemplo, en el tema de riñones.
Eso cómo está. Es cierto que ya tenemos un minuto de programa, pero Sí. también hay que decirle a la gente que está sufriendo problemas en los riñones, a lo mejor un pariente o alguien compatible le puede dar vida, y no por eso el que queda con un solo riñón Sí. vive disminuido. ¿Cómo Sí, es el sí. tema? Eso se hace en nuestro país, el trasplante con donante vivo se hace solamente con familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. Eso es por ley, ¿verdad? Cada país tiene leyes diferentes. Y en ese aspecto lo que pasa muchas veces es que esa persona no encuentra a nadie compatible entre su familia. O a veces el que es su donante es un poco obeso, por ejemplo. La obesidad ya es un problema para que vos seas donante, porque en realidad el sistema le cuida al que dona y le cuida al que recibe, porque yo por ley tengo que seguirle hasta la muerte a ese que donó. ¿Por qué? Porque le dejé con un solo riñón, entonces yo tengo que esperar que su expectativa sea la misma que como si fuera que tiene 2 riñones. O sea que el celo por esos pacientes es mucho mayor. De por sí que hay leyes como en la Argentina que le pagan transporte, le pagan le dan ciertos pasajes, le dan algunos beneficios a ese tipo de personas por todo lo que han pasado en su vida, como también fortalecer y poder desarrollarse laboralmente en otra índole. ¿Algo que quieras agregar, doctor Pedersani? Sí, yo lo que quiero es que contar un poquitito al final, aparte de todo esto, que alguien que recibe un órgano, un corazón por ejemplo, vuelve a la normalidad. O sea, uno no se queda enfermo, o sea, se cura para siempre, puede volver a hacer deporte, puede volver a trabajar normalmente, porque tenemos la falsa creencia que nosotros le vamos a dar un órgano a un paciente que está terminal y que ese paciente va a mejorar un poco y va a quedar en cama o no va a poder trabajar, entonces nadie ve el beneficio. Pero ustedes le ven a un trasplantado entre nosotros y no van a saber quién es el trasplantado, porque queda 100% normal y vuelve a trabajar como antes de la enfermedad. O sea, eso es muy importante que la gente sepa, que la curación es total cuando uno recibe un trasplante de riñón o cuando recibe un trasplante de hígado o que recibe un trasplante de corazón. Esa gente lo único, a diferencia de nosotros, lo que da es más veces al hospital para controlarse nomás. Pero tiene buena expectativa de vida y tiene buena calidad de vida, que eso es muy importante. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Melgarejo, doctor Pedersani. Creo que tenemos que repetir seguramente de tanto en tanto hasta que tomemos conciencia de que cuando uno muere, a ceniza o en ceniza se convierte. Un proceso normal de descomposición del cuerpo, y en pocos días o pocas semanas desaparece eso que nosotros no quisimos dar, cuando que ese corazón o ese riñón o ese pulmón o ese hígado o esas córneas o ese hueso puede seguir viviendo en otra persona y nuestro ser querido puede seguir viviendo allí. Es cuestión de tomar el ejemplo de Jesús, que dio la vida por nosotros para que nosotros tengamos vida. Muy buenos días.